Historias paranormales e inexplicables. Si has tenido alguna experiencia paranormal, no olvides compartirla con nosotros acá en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte al canal para que no te pierdas los temas tan interesantes que acá tenemos. Historias paranormales cortas. Violet cuenta: hace años vivía en un poblado, pero frente a mi casa había mucho monte. Era un terreno grandísimo. En una ocasión, mi niño, que estaba pequeño en ese entonces, despertó. En la madrugada llorando. Se paró y corrió a la puerta. No paraba de llorar y decía que estaba ahí y me señalaba hacia afuera. De hecho, no me reconocía. Pensé que soñaba, pero le pasó varias ocasiones, hasta que terminé por salirme de vivir ahí, porque me dijeron que había algo malo. Desde que cambié de casa, todo desapareció. Pero el miedo que te invade ver a tu hijo decir está allí, eso me está viendo, y voltear y no ver lo que él percibe es espantoso. Monroe Gaby cuenta: una vez mi mamá llegó muy de noche. Yo ya estaba acostada y me dijo que me preguntó por qué había dejado todo prendido. Dice que me levanté normal y que le empecé a hablar en un idioma totalmente desconocido. Después me acosté y seguí durmiendo. Hasta la fecha no sé qué pasó ahí. Eva Moreno cuenta: mis abuelos tenían una vecindad donde vivieron unos años. Me cuenta mi papá que ya siendo adolescente llegó tarde y todos estaban ya acostados. Era mi papá y 7 hermanos más. Entonces compartían habitación y cama. Se acostaban donde les ganaba el sueño. Bueno, entonces dice que llegó y vio desocupada la litera de abajo y que estaba alguien ahí acostado. Cuando se dispone a acostarse, dice que le agarró la muñeca al bulto que estaba ahí y lo sintió súper flaco. Entonces pensó, es Daniel, uno de sus hermanos, y que le dijo, güey, hazte para allá. Y que cuando voltea, el bulto se mueve y se sienta, y era un esqueleto que se volteó a mirarlo. Dice mi papá que lo único que pudo hacer fue taparse la cabeza con la cobija por el miedo que sintió. Cuando voltea, ya había desaparecido. Ara G. cuenta: cuando yo tenía como 4 o 5 años, vivíamos en casa de mis abuelos maternos, y recuerdo que yo me acostaba con mi abuelita. El baño estaba en el patio, y yo me levanté para ir, pero vi a un señor alto, flaco, vestido con traje negro, un sombrero y un paraguas. Estaba echando zapatos en una bolsa. Recuerdo, en el patio había como un techo y unas mesas, donde no sé por qué razón dejaban zapatos ahí, zapatos que ya no usábamos. Nunca volteó a verme, no le vi la cara, pero me asusté mucho. Al otro día, les pregunté a todos los de la familia quién se había levantado a poner zapatos en una bolsa, y dijeron que nadie. Esto me pasó 2 veces. Alejandra Flores cuenta: cuando yo era pequeña, tenía 7 u 8 años, me quedaba con mi abuela los viernes para ir al otro día a trabajar con ella. En la casa de mi abuela siempre pasaron muchas cosas extrañas. Se sentía una bolita que tiraban por el piso, entrar gente, llantos y cosas raras. Bueno, cuando estaba acostada media dormida, sentí que mi abuela se levantó de la cama. Yo estaba acostada con ella. La miro, abre la puerta
y se va a la cocina. Yo pienso, se habrá levantado a tomar agua, y me doy vuelta, y mi abuela estaba acostada a mi lado. Nunca se levantó. A mí me dio mucho miedo, y ya no quise quedarme más con ella. Ulises Antele cuenta: trabajo en un cine, y realmente pasan cosas muy tétricas. Desde asientos que se mueven solos, te tiran el material, las escobas, vasos, etc. Pero lo que más ha intrigado a todos es que luego, cuando son las 6 de la mañana y hacemos limpieza de salas, se escuchan susurros dentro de ellas. Nos metemos a revisar y realmente no hay nadie. Y cuando sales de la sala, se sigue escuchando susurros, como si alguien estuviera adentro. Créeme que sí pasan muchas cosas extrañas. Tengo varias historias. Llevo 2 años trabajando en 2 cines diferentes, y la verdad, en ambos han pasado cosas. Por ejemplo, a veces un niño entraba a ver películas a la sala 4, pero se metía abajo de las cortinas que están abajo de las pantallas. Y cuando salía, le preguntamos qué estaba haciendo, y él nos decía que estaba jugando con otra niña. Y revisamos y no había ninguna otra niña. Pero él insistía que sí, que incluso estaba vestida como nosotros, los del staff. Pero otras veces lo veíamos que no quería meterse a la sala, y se veía con miedo, y nos decía que no quería entrar, que su amiga, la niña, estaba enojada, y le daba miedo cuando estaba así. Imagínense cuando nosotros teníamos que entrar. Gina Dávila cuenta: les voy a contar algo que me pasó, que para mí fue muy fuerte. Hace 9 años me encontraba realizando mi servicio social en una comunidad mazahua en el Estado de México. Me quedaba más o menos a 2 horas y media de donde vivía con mis papás, por lo que el hospital me prestó un cuarto en una casa donde se quedaban los pasantes foráneos. Quedaba a 1.5 kilómetros del hospital. Para llegar del hospital a la casa, tenía que caminar por un camino de terracería, donde de un lado estaba el bosque y del otro puras milpas. Un día iba caminando después de trabajar, muy tranquilamente, pues no había casas alrededor ni gente que se cruzara en mi camino, solo yo, cuando me empiezan a aventar desde los árboles las piñitas chiquitas que salen de los pinos. Al principio pensé que era el aire, pero todo el camino me siguieron aventando y se veía cómo las ramas de los árboles se mecían, unas más fuerte que otras, como si algo fuera brincando de una por una. La verdad, no le di importancia y llegué a la casa. Ese día, mis compañeros no iban a llegar, porque les había tocado guardia. La tarde y la noche todo normal, hasta que más o menos entre 4 y 5 de la mañana me despertaron unas risas. Al principio pensé que había sido un sueño, pero momentos después, afuera de la ventana de mi cuarto, se volvieron a escuchar la risa más escalofriante que alguna vez escuché. Me espanté muchísimo, y lo único que me permitió el pánico hacer fue taparme con las cobijas. Se seguía escuchando cómo se reían, y momentos después aullidos, muchos aullidos, como de coyotes, como si fuera una manada. Entre el miedo empecé a rezar el Padre Nuestro, y justo cuando iba a mitad de la oración, me tocaron la ventana, y se reían con más fuerza. Hasta se me olvidó en qué parte iba. Nunca tuve el valor para asomarme, soy muy miedosa,
pero fue más mi fuerza para seguir rezando hasta que poco a poco dejaron de escucharse y se iban alejando. Ese día ya no me pude volver a dormir. Esperé a que saliera el sol y me fui directo al hospital. No quería estar sola. Después un paciente me contó que en esos rumbos había muchas brujas, que se veía muy seguido, y ya estaban acostumbrados. Jamás volví a caminar tranquila por ese lugar. Mónica Mendoza cuenta: a mí me pasó cuando yo estaba en la primaria. Todos oímos un llanto de un bebé muy fuerte, tanto que nos quedamos callados y se nos hizo muy raro. Nos asomamos a la ventana para ver si era alguien de afuera y no había nadie. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo.